Sigamos meditando, dando gracias a Dios nuestro Señor, de la mano de nuestra amiga Juanita, por la grandeza, la belleza, la dignación inmensa, incomprensible, por parte de Dios nuestro Señor, del don de nuestra vocación. Y consideremos así ese regalo como algo no aislado en el tiempo, sino algo dinámico, en perpetua reviviscencia, podríamos decir, siempre desprendiendo vida, la vocación, la llamada, el brillo indescriptible de los ojos de Jesús. Tú sígueme, el amor primero y todo lo que hay circunstancialmente en torno a esa vocación. Un don previo a todo, que es el don de los dones, que es la vida. Lo primero es que Dios nuestro Señor me llamó a la existencia a mí y fui yo escogido en medio de innumerables seres posibles, como si ante su vista divina hubieran desfilado todos y Él hubiese dicho, este no, este no, este no, este no, esta sí. Quiero que exista. Primer don, la vida. Y segundo don, ya en el orden no natural, sino sobrenatural, el bautismo y con él la fe, la filiación divina, la pertenencia a la Iglesia, la cancelación del pecado original, claro, el bautismo. Todo eso, mi vida natural y mi vida sobrenatural, ha sido vivida en sus inicios y en su primer desarrollo en una familia, y ese es otro don, la familia cristiana en que nací. Y después las causas segundas, muchas y más o menos concatenadas, relacionadas, que propiciaron el descubrimiento de mi vocación. Esta persona concreta, aquel o aquellos sacerdotes, o lecturas, o amistades, o grupos, o colegio, en fin. Cada vocación es una maravilla y son todas distintas. Y cada vocación es un secreto entre Dios y el alma. No solo es un secreto hasta que se desvela, sino después de desvelarlo permanece un secreto, porque nadie puede entrar en ese hondón de profundidades inescrutables. Ni siquiera la propia alma llega a comprender ese secreto, el de su llamada. Y después la vocación tiene una concreción determinada, a un modo de consagración. Y si es en una orden religiosa, como es el caso del Carmelo, pues después tiene otra concreción, que es a un monasterio también determinado. Y después tiene otra concreción ulterior, que es que yo he sido llamada a consagrarme a Dios en la vida contemplativa claustral, monástica, a ser carmelita descalza en ese monasterio de Santa Teresa, en esa época concreta de ese monasterio, con esa comunidad, con esas hermanas, no 20 años antes o 30 después, sino en el arco que abarcará mi vida del año X a tal otro. Entonces, ha sido llamada a ser carmelita descalza en un periodo, además, de la Iglesia
que si no es el más difícil y sufriente y doloroso y convulso de toda su historia, no está muy lejos de serlo. Porque la división interna de la Iglesia hoy, el cisma latente en la Iglesia, es absolutamente diabólico. La falta de fe que hay dentro de la Iglesia. Entonces, yo he sido llamado a una vocación en un lugar, en un momento, en una época, en unas circunstancias. Y eso es hermosísimo para mí, porque ese es el palenque de mi santificación. Por eso mi época es la mejor, mi iglesia es la mejor, mi comunidad es la mejor y mis hermanas son las mejores. Esto debe ser así. ¿Por qué? La razón es sencillísima. ¿Por qué mis hermanas, mi madre priora, mi comunidad es la mejor y este momento del mundo y de la Iglesia para mí es el mejor? Siendo tan absurdo este momento. A la Santa Madre el momento que le tocó fue el de una división tremenda de la Iglesia. Lutero, ese Lutero al que ahora se homenajea, incluso en el Vaticano, se le cuelgan bufandas amarillas y se le aplaude. Bueno, dividió la Iglesia terriblemente, como nunca nadie. Y entonces la Santa Madre, como San Ignacio de Loyola, y como San Juan de Ávila, y como San Pedro de Alcántara, y como San Juan de Ribera, y como Santo Tomás de Villanueva, y como San Juan de Dios, y como San Juan de la Cruz, y como San Francisco Javier, y en fin, no terminaríamos, porque los santos del siglo XVI en España son una constelación de astros admirables. Y no hablemos de Italia y de otros países. Pues ellos, ¿qué hicieron? Adelante con los faroles a la santidad. La iglesia de Juanita, el momento aquel de la iglesia, es mucho más tranquilo, es mucho más de unidad. Ya había asomado la cabeza, o las cabezas, porque es una hidra de 7 cabezas. Una hidra es un monstruo al cual se le corta una cabeza y salen otras 7. Ya había asomado su espectro maligno y cancerígeno, la peor de las herejías de todos los tiempos, que es el modernismo, porque es la suma y el compendio de todas las herejías. Pero hubo un papa valiente y mártir, el gigantesco y humilde San Pío X, que desenmascaró con todas sus fuerzas esa herejía. La encíclica, una de las encíclicas más importantes de toda la historia de la Iglesia, si no la número 1, la Pascendi, en cuya redacción le ayudaron mucho 2 españoles, un santo capuchino, Fray José de Calasanz de Llevaneras, que era el cardenal Vives y Tutó, y otro santo príncipe de la Iglesia española, el cardenal Merry del Val, los 2 grandes colaboradores de San Pío X españoles. Se desenmascaró aquella herejía, el modernismo, pero no se la mató. Tan es así que en nuestros días está vivísima, porque hoy casi toda la Iglesia es modernista. Pero esto fue del año 3 al 14, o sea, en plena infancia y adolescencia de Juanita, que vive del 900 al 20. Del 3 al 14 está San Pío X. Y del 14 al 22, Benedicto XV. Después viene el pontificado más largo de Pío XI, ahí está ya la Segunda Guerra Mundial casi, la primera había sido con Pío X, y luego el también largo y glorioso pontificado de Pío XII.
Después viene Juan XXIII, el concilio, todo su confusionismo posterior y ya todo lo demás lo conocemos. Pero el inicio del siglo, eclesialmente, sobre todo ese pontificado de Teresita, el que le tocó vivir, el de Benedicto XVI, fue más tranquilo eclesialmente, mucho más unido doctrinalmente. La vida religiosa estaba asegurada con unos parámetros de observancia regular, bastaría decir de seriedad humana. Veamos los padres a los que ella escribe. Son claretianos que tienen 38, 40 años, o jesuitas que tienen también igual, entre 40 o 50 años, y son gente de una seriedad, de un peso, de un aplomo, de una seguridad de doctrina, de una santidad de vida, como eran entonces los religiosos. Y las religiosas, pues no digamos, las comunidades eran observantísimas, no se ponía en tela de juicio para nada la clausura, no se hablaba de obediencia dialogada, sino que se hablaba de santidad. Y entonces la iglesia de Teresita, pues es un momento distinto, en algunos aspectos más fácil, pero la lucha interna, la consecución de la virtud, la soledad de corazón, la aceptación de las humillaciones, todo lo que implica de crucifixión la vida religiosa y una vida claustral, esto ella lo sufrió. Seguramente tuvo que soportar hermanas muy impertinentes, con diversas taras físicas o psíquicas, todos las tenemos. ¿Y qué pasa con Teresita de los Andes? Que vivió todo, o sea, lo que hubiera sido una vida grande, una vida larga, lo vivió todo como muy rápido, como muy seguido y como muy condensado. Entonces, si vamos estudiando su vida, pues lo que una carmelita puede vivir en 40, en 60 años, pues resulta que ella lo vive en menos de uno, porque lo que está en el Carmelo son 11 meses, pero lo vive con tal intensidad, con tal entrega, que yo creo que ninguna de sus experiencias escapa a la posibilidad de identificarse con ella de cualquier carmelita. Por eso nos enseña. Pero hay que arrancar de su vocación, como todos tenemos que arrancar de la nuestra. Y por eso leemos esta tarde la carta a su padre, donde le confía el secreto de su vocación y le da argumentos muy interesantes. Entonces, empieza diciéndole que este secreto lo lleva ella custodiando en su alma toda su vida, toda su vida. Sin embargo, temía, no sabe bien por qué, confiárselo a su padre. Hay que ver que su padre, bueno, como ya sabemos, las circunstancias fueron muy poco halagüeñas, económicamente hablando. Murió el abuelito, aquello propició prácticamente una ruina familiar. Lo que pasa es que querían externamente mantener el estatus. Su padre, entre a ver si podía levantar aquello y entre que estaba un poco avergonzado, se fue y trabajaba por su cuenta y no convivía con el resto de la familia. Ella le añoraba mucho y era la que endulzaba aquella ausencia de su padre con sus cartas, porque se entrevé que el resto de la familia estaba un poco como dolida por algunas actitudes del padre, y Teresita siempre la que ponía unión y cariño. En fin, los santos hacen así. Y dice que ella ha sido siempre muy reservada en este punto de la vocación, pero mire usted, porque le habla de usted al padre, no es solo con usted, que he sido reservada con todos. O sea, qué manera de decir las cosas, esto me llama la atención. Siempre con qué dulzura, con cuánta verdad, pero con cuánta delicadeza. Ahora se habla de empatía. Empatía es ponerse en el lugar del otro. En patos. El patos es la
la pasión del otro, la enfermedad del otro, ¿no? Patos, una patología. Bueno, pues entrar en esa debilidad, en esa fragilidad, entrar en los sentimientos del otro, lo mismo que si no quiero entrar en el otro, pues soy antipático, una antipatía. Y si quiero sintonizar con el otro, soy simpático. Simpatía, pero empatía es entrar en el otro. Bueno, pues ella tiene esa empatía y le habla con una claridad, una transparencia, una frescura, una espontaneidad, una fluidez, una sencillez, una sinceridad al Padre, que es una carta. Yo no sé si se puede hacer una carta para participar la propia vocación, no solo tan bella, sino tan fina y tan delicada. Porque claro, eso siempre es un disgusto para un padre, que la hija le diga que se va a encerrar de por vida. Pero ¿cómo se lo dice? Se lo dice de una manera que el padre no tiene más remedio que aceptarlo y animarla, porque le dice: lo único que he buscado toda mi vida, como cualquier persona, es ser feliz. Y es, como saben ser las mujeres, es una mujer hecha y derecha, aunque tenga 18 años, pero es muy psicóloga, y cómo le deja caer a su padre que no se preocupe porque hayan perdido la fortuna familiar, porque le dice: he querido siempre ser feliz y por tanto también he querido ser rica, pero he observado que los ricos luego muchas veces son desgraciados y que de la noche a la mañana se hacen pobres, y que además cuando hay mucha riqueza a veces todo es pobreza a nivel de unión y de afectos. Por tanto, buscar la felicidad en la riqueza ya lo he desechado. Después, también he pensado en buscarla en la posesión del cariño de un joven cumplido, pues educado, caballero y bien situado también socialmente, un joven cumplido. Pero la idea sola de que algún día pudiera no quererme con el mismo entusiasmo o que pudiera morirse dejándome sola en las luchas de la vida me hace rechazar el pensamiento de que casándome seré feliz. No, esto no me satisface. Entonces, ¿dónde está la felicidad? Y viene a dar la razón. He comprendido que no he nacido para las cosas de la tierra, sino para las de la eternidad. Y ya no quiero negarlo por más tiempo, solo en Dios mi corazón ha descansado. Entonces le hace ahora a su padre una confesión de humildad y le dice que se considera a sí misma como la más indigna de las criaturas y que sin embargo Dios quiere escogerla como esposa suya. Ha mirado su miseria y ella ha encontrado en Dios un amor eterno y no puede pagarle más que con amor. Usted, papacito, me preguntará desde cuándo pienso todo esto, y le voy a referir todo, para que vea que nadie me ha influenciado. Dice: yo desde chica, pues le he contado todo a la Virgen. Ha sido mi amiga, mi confidente, no he tenido secretos con la Santísima Virgen, me he desahogado con ella, no he dejado una pena ni una alegría sin confiársela a ella. Y claro, naturalmente, ella ha correspondido a ese cariño mío. Me ha protegido siempre, me ha escuchado siempre y siempre me ha orientado y siempre me ha enseñado a amar al Señor. Claro, está hablando con su padre, que era un hombre de fe. Luego la practicaría más o menos porque era un hombre al que la vida le había zarandeado mucho y había sufrido mucho, como digo, y en los momentos difíciles le había faltado un poquito, vamos a decirlo todo, la comprensión de su esposa, porque claro, no sé, me parece entrever, siempre las biografías son muy delicadas y no dicen todo, pero
da la impresión de que la señora estaba harta de que el marido no había sabido gestionar la economía y estaban distanciados, esa es la verdad. Y entonces este hombre pues estaba solo, sufría, pero Juanita sabía lo bueno que era su padre, lo quería y sobre todo sabía que tenía fe y sabía que tocando la tecla de la Virgen pues todo vuelve a resurgir. Y entonces le dice: yo sé que es la Virgen la que desde siempre había sembrado en mí el germen de la vocación. Pero yo no me enteraba, papá. Yo pololeaba, ya saben que es coquetear con los chicos. Pololeaba y me divertía lo más posible. Ahora, tuvo una enfermedad que entonces pues se iba la gente a la tumba con cualquier cosa. Y ya sabemos que tuvo aquel apendicitis y estuvo muy enfermita, y como era muy pobre de naturaleza, Juanita, y estuvo sola y ahí pensó muchas cosas. Y entonces dice: cuando estuve con la apendicitis, pues pensé en lo que de verdad vale la pena en mi vida y escuchó aquella voz del Sagrado Corazón en su cuarto que le pedía que fuera toda de él. Y en un instante me vi transformada. La que buscaba el amor de las criaturas no deseó sino el de Dios. Iluminada con la gracia de lo alto, comprendí que el mundo era demasiado pequeño para mi alma inmortal, que sólo con lo infinito podría saciarme, porque el mundo y todo cuanto él encierra es limitado, mientras que siendo para Dios mi alma, no me cansaría de amarlo y contemplarlo, porque en él los horizontes son infinitos. Yo creo que cada uno de nosotros podríamos firmar este párrafo, aunque, claro, somos mucho más torpes y más rudos que Juanita y a lo mejor no podríamos escribirlo, pero podemos decir como esa poesía de don José María Pemán: esto lo hubiera yo escrito si yo supiera escribir. Y todos podríamos firmar ese párrafo, porque en los inicios de su vocación y de la mía, pues está esto: yo comprendí que el mundo no tenía con qué saciar mi pobre corazón. Me enamoré del Hijo de María y le entregué para siempre mi amor. El mundo no sacia, es un engaño. Y todo lo que sale del mundo, pues es un engaño. Y esto a veces se nos diluye después con el tiempo. Y si un día le dimos un mentís al mundo y nos consagramos a Dios, y hasta con nuestro vestido dijimos que no al mundo, pues luego no se puede andar coqueteando con el mundo o, no sé, dejando que se nos infiltre y se nos contagien los criterios del mundo. Esto hay que tenerlo muy presente. ¿Qué hubo en los inicios de mi vocación? Pues ni más ni menos que un enamoramiento de Jesucristo. Y por tanto, repito, un mentís al mundo. Porque no soy del mundo ya, incluso en el caso en que se esté en el mundo. La vocación de una carmelita es no estar en el mundo para nada. Y la de un sacerdote secular, como dice su palabra, pues es estar en el siglo, pero sin ser del siglo, sin ser del mundo. Entonces, ¿por qué luego volvemos a dejarnos atrapar un poco por los criterios, por los comportamientos, por las maneras de pensar del mundo? Y no queremos parecer raros. Si lo que más nos tiene que gustar es parecer raros, crear problemas, ser conflictivos para el mundo. ¿Y cómo voy a dudar ahora de mi vocación? Si lo vi tan claro y el Señor me lo metió en el alma. No puedo, porque Él me quiere elevar a la dignidad de esposa suya, de esposa del Rey del cielo y de la tierra, y me saca del mundo donde hay tantos peligros para las almas, donde las aguas de la corrupción todo lo anegan, para llevarme a morar junto al tabernáculo donde Él habita. Si para concederme tan gran bien un enemigo me llamara, ¿no era razón para que inmediatamente lo siguiera? Ahora no es enemigo, sino nuestro mejor amigo y mayor bienhechor.
es Dios mismo quien se digna llamarme para que me entregue a Él. ¿Cómo no apresurarme a hacer la total ofrenda para no hacerlo esperar? Puedo desconfiar y temer cuando es Él el camino y la verdad y la vida. Ahora bien, le dice, todo esto es muy bonito, pero comprendo qué significa desprenderme de usted. Pero para desprenderme quiero darle el mérito de que sea usted el que me entregue, que usted me dé, le dice, que usted me dé. Si no negó la Lucía a Chiro, ¿por qué me va a negar a mí a Dios? Si le ha dado su hija a un mortal, yo le conozco. Usted es incapaz de hacer eso porque no quiere más que la felicidad de sus hijos. Sé que le va a costar, pero papacito, es nuestro Señor quien me reclama. ¿Podrá negarme cuando Él no supo negarle desde la cruz ni una gota de su divina sangre? Es la Virgen, su perpetuo socorro, porque era muy devoto el padre por los redentoristas que había tratado mucho. Aquellos redentoristas también, como el padre Sagredo, el padre Faust, que fueron misioneros por aquí populares, que las mayores a lo mejor se acuerdan, aquellos redentoristas, aquellos claretianos y aquellos jesuitas y aquellos, el padre Eduardo Rodríguez y aquellos misioneros populares, en fin. Es que miré los muros de la patria mía si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados por quien caduca ya su valentía, dice Quevedo. Bueno, pues por los redentoristas el padre era muy devoto del perpetuo socorro. Dice, se lo pide su perpetuo socorro. Hay que siempre tocar la tecla sensible. ¿Y podrá rehusarme? No crea, papacito, que todo lo que le digo no desgarra mi corazón. Y le dice, yo no quiero hacerle sufrir, pero antes tengo que seguir la voz de Dios. Es preciso abandonar lo que se ama, porque yo no le dejo por un hombre, sino por Dios. Por nadie lo habría hecho, sino por Él. Esto ha de servirle de consuelo. También piense que la vida es corta, y yo me voy al Carmen a asegurar mi salvación y la de todos los míos, porque lo único que me interesa es que estemos reunidos por toda la eternidad. Y qué preciosa esta carta, que como digo, pueden copiar estos párrafos cuando escriban a sus familiares. En vez de preguntarle 4 tonterías, copiar estos párrafos. Su hija Carmelita es la que velará siempre al pie de los altares por los suyos, que se entregan a 1000 preocupaciones que se necesitan para vivir en el mundo. Y le dice que como esta orden es la de la Virgen, pues la Virgen no dejará de proteger a la familia. Cuando usted, papacito, se entregue al trabajo rudo del campo, cuando cansado de tantos sacrificios se sienta fatigado y solo, sin tener en quien descansar, se sienta desfallecido, entonces le bastará trasladarse al pie del altar. Allí encontrará a su hija, que también sola ante el divino prisionero, alza suplicante su voz para pedirle acepte el sacrificio suyo y también el de ella, y que en retorno le dé ánimo, valor en los trabajos y consuelo en su dolor. ¿Cómo podrá hacerse sordo a la súplica de aquella que todo lo ha abandonado y que no tiene en su pobreza otro ser a quien recurrir? Y después de haberle hecho todas estas consideraciones, ya repito, como mujer una vez y otra, pues papacito no me negará el permiso. La Santísima Virgen será mi abogada. Ella sabrá mejor que yo hacerle comprender que la vida de oración y penitencia que deseo abrazar encierra para mí todo el ideal de felicidad en esta vida y la que me asegurará la de la eternidad. Y vuelve al punto en el que nos hemos detenido antes. No espero, y por tanto usted no puede esperarlo tampoco, Padre mío, porque sería ilusorio. No espero, no le digo ya el aplauso, pero ni siquiera la comprensión del mundo. No esperemos eso, porque nos equivocaremos. Máxime, teniendo en cuenta la buena sociedad de Chile a la que pertenecía Juanita, la familia que eran indianos, porque habían ido de España a hacer una fortuna y la habían hecho. Su abuelo era de La Rioja. Y entonces, claro, sabía que no iban a comprender eso. Comprendo que la sociedad entera reprobará mi resolución,
pero es porque sus ojos están cerrados a la luz de la fe. Las almas que ella llama desgraciadas son las únicas que se precian de ser felices, porque en Dios lo encuentran todo. Siempre en el mundo hay sufrimientos horribles, nadie puede decir sinceramente yo soy feliz, mas al penetrar en los claustros, desde cada celda brotan estas palabras que son sinceras. Pues ellas, las monjas, su soledad y el género de vida que abrazaron, no la trocarían por nada en la vida. Prueba de ello es que permanecen para siempre en los conventos, y esto se comprende, ya que en el mundo todo, y lo subraya, todo es egoísmo, inconstancia e hipocresía. De esto usted, papacito, tiene experiencia. ¿Y qué cosa mejor se puede esperar de criaturas tan miserables? Y ahora ya, para terminar la carta, le insta al padre a que le dé su permiso enseguida. Quien da luego, da dos veces. Ese luego es el luego antiguo de la Santa Madre, que significa enseguidita, que en América se usa todavía. Luego. Bueno, pues el luego, quien da luego da dos veces, quien da enseguida, por tanto, denme el permiso. Tengamos presente que, claro, para un padre que además no está conviviendo con su hija, pero que es el que tiene la autoridad sobre ella, le está pidiendo el permiso para entrar ya, porque en realidad entró al mes y pico, y estos condicionantes psicoafectivos hay que estudiarlos. Y le dice, yo sé que es un arrancón del corazón, pero no me obligue a quedarme en la sociedad. No me exponga en medio de tanta corrupción como es la que reina actualmente. Mi resolución está tomada. Y le avisa. Después de muchas ternuras y le dice, aunque se me presente el partido más ventajoso, lo rechazaré. O sea, que se le quite de la cabeza que yo me voy a casar con nadie. Porque si me obligan a estar en el mundo, no me quedará otro remedio, pero no me voy a casar con nadie. Y entonces ya al final se pone un poquito más vehemente y le dice, papacito, ¿me negará el permiso para mayo? Es verdad que falta poco, pero rogaré a Dios y a la Santísima Virgen que le den fuerzas para decirme que sí ha de hacerme feliz. Y ya va concretando. El convento que he elegido está en los Andes. Y es el que Dios me ha designado, pues nunca había conocido ninguna carmelita, lo que le asegurará a usted que nadie me ha metido la idea y que no obro por impresiones. Dios lo ha querido. Espero su contestación con ansiedad. Es una carta completa. Le hace un tratadito sobre la vida religiosa como contemptus mundi, desprecio del mundo. Le hace un tratadito sobre el amor de Dios como lo que arrebata el corazón con una fuerza irresistible. Le hace un tratadito de Mariología como la Virgen medianera universal de todas las gracias, que es la que ha sembrado en su corazón el germen de su vocación. Le hace un tratadito psicológico afectivo sobre lo que cuesta para un padre dejar a su hija, pero si deja a las otras casarse, también le hace un tratadito sobre la libertad. Me tiene que dejar a mí casarme con quien quiera, que es el Rey del cielo y de la tierra. Y luego le añade una postdata pidiéndole secreto y diciéndole de una manera muy suave, déjeme a mí ir diciéndolo a cada uno a mi ritmo, a cada uno, porque eso es muy inteligente. Entonces le dice, Lucho, ya sabemos ese hermano, que ya comentaremos su carta a Lucho, que quizás la más bonita de todo su epistolario, y Lucho viene tal día, la Lucía viene tal día, con mamá voy a hablar porque está en Bucalemu, y bueno, poco a poco yo lo iré gestionando, le viene diciendo al final. Es una ocasión muy buena la meditación de esta carta tan bonita para dar gracias a Dios por nuestra vocación. Un día le dimos un mentís al mundo. ¿Lo hemos mantenido de verdad? Un día sentimos nuestro corazón arrebatado por el amor irresistible de Jesucristo. ¿Mantenemos ese fuego vivo? Un día no nos costó para nada desprendernos de nuestra familia. ¿Tomamos ahora por penitencia el verles, como dice la Santa Madre?